Hola, ¿cómo están? Como siempre, les saludo muy cordialmente a todos los estudiantes de esta hermosa carrera. Hoy vamos a analizar la última parte del libro de Pedro Silva, del doctor Pedro Silva Jaramillo, y estos son solamente resúmenes y tablas. Ustedes, les vuelvo a repetir, tienen que leer el libro completo. Comenzamos. Entonces, vamos a ver el artículo de lo que sucede o sucedió en ese tiempo en Finlandia con el país, en este caso los cambios que se hicieron respecto para disminuir la gran cantidad de, en este caso, el gran porcentaje de mortalidad por enfermedades cardiovasculares que hubo entre el año 72 y 2002 en Norcarelia. Esto en este caso, disminuyó el 82%. Y si hacemos un resumen de digamos, de este artículo, como la estrategia que en este caso el doctor Pekka Puska realizó fue hacer cambios de hábitos nutricionales y en el sistema o el estilo de vida. Para eso tuvieron que involucrarse también varias, en este caso, entidades, como estar coordinado bajo socialmente, toda la población participó de esto, también el gobierno y las empresas. Estas tres entidades hicieron un trabajo tan coordinado que logró, digamos, este éxito. El método que usaron fue que se hicieron campañas, inmensas campañas a nivel de los colegios. También se hicieron programas de televisión dirigidos a las dueñas de casa para ser educadas de alguna manera, como ir disminuyendo ciertos alimentos, como eran las carnes rojas, la mantequilla, y ir reemplazando por frutas, verduras y pescado. El factor determinante fue informar a la población sobre lo que era saludable. Súper buena estrategia, porque si nosotros nos damos cuenta que en nuestro país no funciona así, puesto que se promocionan productos más dañinos que productos saludables. Muy importante que el trabajo que hizo el Servicio de Salud con las empresas alimentarias fue motivarlos a producir, en este caso, alimentos más saludables y que tuvieran acceso a la población. También hubieron campañas para abandono del tabaco y campañas para mover la actividad física. Entonces, la prevención, dicen, como resultado, como conclusión, siempre es posible, y el resultado no fue caro, tampoco requirió de alta tecnología, sino que de cambios sencillos en el estilo de vida. Aquí vamos a ver el plato de Harvard, ¿ya? Eh, que se hizo en la Escuela de Salud Pública de la universidad, y entregaba una conclusión que decía que el consumo de carnes rojas aumentaba la mortalidad en general, ya que aumentaba en este caso el índice de enfermedades cardiovasculares y también que provocaba cáncer. Este estudio se hizo a 120.000 personas que que se les hizo un seguimiento por más de 20 años. Y acá nos presenta el plato saludable, como ya ustedes lo habrán visto. Eh, Fíjense que hay un 50% acá de cereales, o sea, perdón, de vegetales y frutas, ¿ya? El otro 50% está dividido entre 25-25, de un cereal integral y una proteína saludable. Entonces, cuando nosotros hablamos de cereales integrales, nos referimos como legumbres, ¿cierto? No tanto el arroz, porque el arroz es alto eh, digamos, carbohidratos. En este caso no es un carbohidrato refinado, pero sí tiene mucho almidón. Entonces tenemos muchos pacientes a los cuales vamos a tratar que el arrocito no va a estar ahí indicado, sino que hay otras opciones como la quinoa. Y siempre las proteínas saludables van a ser el pescado, ¿cierto? Aves de libre pastoreo. Frutas y vegetales de todos los colores, variados en gran cantidad, van a ser siempre lo mejor. Importante acá que las papas no estarían incluidas, y tampoco estarían incluidas las papas fritas, ¿no? El consumo de harta agua y un aceite saludable para agregar y alinear nuestra ensalada o nuestros alimentos. El estudio de la dieta vegetariana eh, de aquel año, de Mercurio, que salió en el año 2013, nos decía que, de acuerdo a la Asociación
médica americana, este tipo de dieta disminuía en un 12% el riesgo de mortalidad. ¿Por qué? En este tipo de personas que llevaban esta dieta, porque en este caso estaba el no consumo de la carne. Este estudio se hizo a personas vegetarianas, pesco-vegetarianas o lácteos y veganos y no vegetarianos. Este estudio se hizo por más de 6 años. Importante que también sepan que cuando uno decide tomar una dieta o un estilo de vida vegano o vegetariano, siempre tiene que estar asesorado por un médico, puesto que también estas dietas llevan o pueden tener una carencia de algún tipo de nutriente, ¿ya? Aquí tenemos las tablas nutricionales que ustedes ya la vieron. En un futuro se van a evaluar o se va a preguntar, por ejemplo, que no me diga las kilocalorías del pepino, sino que más que nada los requerimientos de energía, ¿ya? 30 a 40 kilocalorías por kilo de peso al día. Ya, si usted pesa 50 kilos, tiene que 50 kilos por 30, en este caso, multiplicarlo y saber lo que tiene que comer al día. En proteínas, 0,50 a 0,75 gramos por kilo peso. Hidratos de carbono, ahí tenemos 5 gramos por kilo peso al día. Lípidos o grasas, requerimiento 0,50 a 0,75 gramos por kilo peso al día. Y acá tenemos los requerimientos de calcio en adultos, 800 a 1000 miligramos por día. Fósforo, 800 a 1000 miligramos por día. El hierro, mujeres aquí se separa 15 miligramos por día y hombres 10 miligramos por día. Esto se refiere más que nada a mujeres en edad fértil por digamos, por el tema de la pérdida de un poquito de hierro por los ciclos menstruales. El sodio, 3000 miligramos día, potasio, 3500 miligramos día. Y esta es una dieta útil que sale en el libro, que habla de una dieta útil para enfermos con insuficiencia renal, puesta que es baja en sodio. Así que ahí ustedes pueden ver los índices o los, digamos, miligramos que tiene, el porcentaje de miligramos que tiene. Este es un artículo habla de los hombres del pasado y cómo de caso Wang Chi dice que en los tiempos antiguos existieron los llamados hombres espirituales. Todo esto conlleva que ellos tenían una conexión, ¿cierto?, con el universo, con el yin y el yang, y eran personas que respiraban siempre aire puro, por lo tanto tenían una vida como más tranquila, conservaban el gozo en el espíritu, por lo tanto ellos permanecían como más juveniles, ¿ya? Se dice acá en este artículo que ellos disfrutaban de una larga vida, eran más longevos, ¿ya? Y vamos viendo que después de los tiempos intermedios existieron los maestros quienes perseveraban también la virtud y sostenían, en este caso, la unidad. También vivían de acuerdo al yin y al yang y en armonía. Después estos fueron sucedidos, dice, por los sabios, quienes alcanzaban también armonía con el cielo y la tierra, siguiendo de cerca las leyes de los vientos, eran capaces de ajustar sus necesidades a los asuntos del mundo, más que sus corazones, en ellos no había odio ni tampoco rabia. Después de ellos vinieron los hombres de excelente virtud, quienes seguían las leyes del universo, también emulando al sol y la luna, y seguían orden o descubrían órdenes de las estrellas. Ellos también vivían bajo el accionar del yin y el yang y obedecían y vivían bajo las 4 estaciones. Estos personajes seguían el camino de los antiguos, tratando siempre también de mantener su armonía con la unidad. Lo que veíamos anterior, eso de mantener como el equilibrio o mantener el control de las emociones es muy importante. No se trata de que nosotros vayamos a ser como piedras y no sentir nada, sino que más que todo es que debemos tener el autocontrol, ¿ya? De cuánto va a durar nuestra emoción, de cuánto la voy a dejar ahí actuando, para no después tener enfermedades. Las principales conclusiones necesarias para la planificación de salud del siglo XXI. Hago hincapié, esto es un libro ya un poquito antiguo, ya no es nada vigente. Ustedes lo vieron que está compuesto de muchos artículos, pero
es lectura obligada del MinSal. Así que bueno, yo me quedo de estos 10 aspectos. Bueno, ustedes lo van a leer en la presentación, pero me quedo con esto. Incluso yo lo tengo en un marquito. La enfermedad, dice, es la resultante de la conducta errónea del ser humano que voluntaria o involuntariamente procede a transgredir el orden de la naturaleza. Es súper importante. Y acá arriba tenemos la salud es consecuencia de los actos de cada día del individuo, depende de su comportamiento ante la ley natural y es responsabilidad de cada persona. Ya, estos son definiciones que vamos a ir viendo y esto les doy como datos freak que los estudien porque más que nada el control se va a deber o va a ir enfocado a definiciones. El valor medicinal de las plantas, aquí vamos a tener definiciones como alcaloides, glucósidos, aceites esenciales, un poquito más adelante vamos a ver las definiciones y lo que, de acuerdo a lo que tenemos como principio activo, en qué plantas o frutos o hierbas pudiésemos encontrar. Alcaloides, que vamos a ver la definición más adelante para que no se confundan, las vamos a encontrar en la amapola, la Uncaria tomentosa. Y de aquí aceites esenciales, almendras, rosas del atardecer, por ejemplo, vitaminas, la rosa mosqueta, zanahoria, zapallo. Y anticoagulantes, ajo, cebolla. Por lo tanto, o sea, ustedes igual tienen que ir viendo esto y deben tenerlos como referencia porque van a ser interrogados después cuando ya hagamos pruebas más largas. Y nutrientes tradicionales, bueno, aquí tenemos por ejemplo de lo que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo, proteínas, lípidos, carbohidratos, ¿cierto? Naturales, fibra dietaria, vitaminas, minerales y agua. Estos son los 7 elementos por el cual nosotros debemos integrarlo a través de una buena alimentación. Y de esta base podemos obtener polifenoles, sulfuros, aceites esenciales, silicatos, glucósidos, etc. ¿Ya? Ya. Parte de las plantas con sustancias medicinales. Tenemos la parte, la sustancia y el ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es una sumidad florida? No es lo mismo que una flor o inflorescencia. Ustedes yo creo que han visto la manzanilla ya. El principio activo, en este caso, la sustancia que podemos obtener es a través de las flores o el ramito de florcita. Pero una sumidad florida es un extremo apical ya con hojas y florcitas, como tenemos el espino blanco. ¿Se han fijado que a veces hay plantas que tienen flores pero entre medio hay hojitas? Ya, ese es el ejemplo de una sumidad florida. De los frutos podemos nombrar acá como ejemplo la rosa mosqueta, las bayas de enebro. De semillas, bueno, en semillas vamos a obtener de muchos, pero por nombrar un ejemplo tenemos el lino. Como órganos terráneos vamos a tener los bulbos, los rizomas, tubérculos y raíces. Por ejemplo, hoy en día tenemos muy de moda el jengibre y la cúrcuma. Ya ellos son de bulbos y rizomas. Para utilizar, en este caso, cuando tengamos que utilizar plantas enteras, tenemos como el llantén, la pasiflora, la cola de caballo. Y medicamentos que se obtienen de las plantas, bueno, aquí tenemos una lista importante y desde la planta que podemos obtener el medicamento, ¿ya? Y el efecto que nos va a brindar en el manejo de la enfermedad. Tenemos la morfina, la vamos a obtener de la amapola y nos va a actuar como analgésico, ¿ya? Pero también de la amapola vamos a obtener la codeína, que es un antitusígeno, ¿ya? Bueno, ahí ustedes van a revisar esta tablita y siempre tratando de en el largo plazo ir memorizando algunas para que no los pille de sorpresa cuando sean interrogados. Ya, aquí vienen las definiciones. Principios activos son sustancias que se encuentran en distintas partes u órganos de la planta y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano. Principio activo. Y aquí tenemos el principio activo, el tipo de compuesto y dónde lo vamos a extraer. Entonces, vamos a hablar de los aceites esenciales, que son compuestos de varias sustancias orgánicas
volátiles o aromáticas que pueden ser alcoholes, cetonas, acetonas, éteres o aldehídos. Se producen en los canales secretorios de las plantas, se extrae preferentemente con solventes orgánicos como alcohol, éter o algún tipo de aceite. Los aceites esenciales tienen como propiedades ser sedantes, rubefacientes, antiespasmódicos, emenagogos y también los podemos utilizar como desinfectantes. Y en esta parte de la tablita vamos a ver de qué plantas podemos obtener aceites esenciales. Es muy conocida la lavanda o espliego, ¿ya? También el tomillo, el anís, por nombrar algunas. Alcaloides. Definición. Atentos. Sustancias orgánicas nitrogenadas que, a pesar de ser un grupo heterogéneo, desde un punto de vista bioquímico, ya van a actuar sobre el sistema nervioso central. Aquí lo vemos. Como propiedades estimulantes o inhibitorias con efectos sedantes, analgésicos, anestésicos o narcóticos. Y si tenemos que nombrar algunas plantas donde podemos obtener estos alcaloides, de la amapola, el palqui, el chamico, el tabaco, ¿ya? Donde obtenemos estos alcaloides en cualquier parte de la planta, en la mayoría de los casos se van a encontrar en forma de ácidos orgánicos o sales. Glucósidos o heterósidos, ¿ya? Aquí hay una lista de bastantes tipos de glucósidos y hay glucósidos sulfurados, cianógenos, cumarínicos, cariotónicos, antraquinónicos, flavónicos, saponócidos. Un poquito difícil nombrar la palabra. Pero miren, lo más importante de lo que nosotros utilizamos a diario y podemos ver que los glucósidos sulfurados, su genina contiene azufre. En el fondo eso es lo que contiene el alimento y se va a poder obtener de la maceración en agua fría y también se puede usar como antibiótico. Por eso es que el ajo, la cebolla, el nabo y el rábano van a ser ricos en glucósidos sulfurados. A veces también se les llama asulfuranos, que también está presente en el brócoli, en todas las plantas como el repollo, las coles de Bruselas, en la coliflor, que también estos tipos de alimentos contienen altos glucósidos sulfurados. Y el efecto que tiene, o como efecto secundario que podría tener, es que cuando hay una microbiota intestinal desbalanceada, el paciente se queja que se hincha mucho. Entonces dice, yo no puedo comer porque me hincho demasiado. Bueno, ahí ustedes van a ver el resto. Los taninos. ¿Qué son los taninos? Son sustancias de clasificación compleja. Para extraerlos, dice, se requiere de una cocción de 10 a 15 minutos de la planta. Que vamos a obtenerlas de parte de la corteza, las raíces y a veces van a ser las hojas. Tiene propiedades astringentes y antisépticas, como por ejemplo la zarza o la mora o el maqui. Mucílagos y gomas, que son compuestos de hidratos de carbono, oligo y polisacáridos, comprenden también gomas, almidones y pectinas. Aquí ustedes pueden ver de dónde las vamos a obtener: sanguinaria, borraja, avena, llantén, viravira, por nombrar algunas. Propiedades medicinales de los alimentos vegetales. Y aquí ustedes van a ver en estas tabletas como el ajo, por ejemplo, tiene su principio activo que va a tener la lisina y el ajoeno, son compuestos azufrados, y las propiedades que tiene fisiológicas y terapeutas. Ahí ustedes van a ir estudiando una a una. En este artículo de Regreso a las plantas medicinales de Norman Farnsworth, habla de la química, en este caso de lo que tienen el efecto químico de nuestras plantas medicinales. Entonces es importante que acá lo que destaca que en la medicina tradicional china ya supera que más de 5.000 años de existencia, está las teorías desarrolladas en el uso de las plantas medicinales. ¿Ya? Estos son artículos que conviene leerlos, pero en ningún caso yo los voy a estar interrogando, sino que solamente vayan informándose. Los elementos de investigación para
extraer un principio activo de una planta, siempre es importante considerar su fase botánica, análisis biológico, aislamiento de sustancia activa. Y una vez que pasen estos 3 pasos, se va a proceder a la identificación y determinar la estructura de sustancia, ya para así más adelante aislar el principio activo que posteriormente se va, una vez investigado, a convertir en un fitofármaco. Bueno, aquí nombran algunos países como han hecho investigación y cómo ellos, a través del el uso de la investigación, tratan de que exista los menos efectos secundarios en el uso del fitofármaco hacia los pacientes, pero principalmente casi todos buscan que sean antihepatotóxicos, ¿ya? Esta la vamos a pasar. En el futuro, esto bueno, es el tema del artículo que habla del futuro de las plantas. Conviene destacar lo siguiente. Dice que nosotros apenas hemos hecho un rasguño en la investigación y el conocimiento de de todo lo que implica este gran abismo de los fitofármacos. ¿Ya? Siempre el hombre está en la búsqueda de nuevos medicamentos, ¿cierto? Y está estudiando constantemente a las plantas. Pero el error es suponer, en este caso, que haberlos sintetizado, ¿cierto? Pudiesen creer que era mejor que el mismo fitofármaco que lo que nos da la naturaleza, ¿ya? Vemos más adelante que la ventaja de los fitofármacos es que tiene menos, no es que no tenga, tiene menos efectos secundarios que un medicamento de síntesis. La terapia vegetal dice que, de acuerdo a la OMS, más del 80% de los habitantes de países en desarrollo tienen el uso de algún tipo de terapia basada en plantas. De hecho, cuando estudien en el segundo semestre vamos a estudiar bastantes encuestas donde se han hecho investigaciones en Talca y en otras regiones, y la fitomedicina o el uso de las plantas medicinales lidera por sobre todas las terapias. Otras terapias que vamos a estudiar en su momento. Entonces, Miguel Ángel Morales, que es el investigador del profesor de la farmacología de la Universidad de Chile, dice que él cree que los fitofármacos son una nueva herramienta terapéutica, pero no una alternativa, sino que siempre, chiquillos, usándola como un complemento. Aquí aparece el concepto de sinergismo. Dice que la planta en un mismo extracto puede tener varios principios activos y todos serían bioactivos. Por ejemplo, él nombra la ginkgo biloba, que se reconoce por ser una planta que ayuda a aumentar o preservar la memoria, pero también tiene efectos vasodilatadores periféricos y centrales. También va a actuar como antioxidante y neuroprotector. Al ser antioxidante, obviamente elimina los radicales libres y además tiene una acción antiagregante plaquetaria. Por lo tanto, estaría involucrado en el riesgo, en disminuir el riesgo de trombosis y de la isquemia. El efecto de un fitofármaco dice que tarda más o menos de 4 semanas hacia adelante para que podamos tener un efecto o el efecto esperado digamos, en el tratamiento de un paciente. Aquí en este artículo de la producción nacional dice que en el país de nosotros, el uso y el estudio de los fitofármacos comenzó más o menos en los años 70, pero estamos hablando 20 años atrás, pero esto es mucho más porque estamos en el 2022 y estos estudios son un poquito más antiguos. Pero importante es que dice que los fitofármacos que se fabrican en el país utilizan extractos vegetales chilenos, pero la mayoría de las veces los traen de afuera, como naciones de Alemania y Francia, que son ellos líderes en el uso, países que lideran mucho el uso de los fitofármacos. En esto es ya, ¿qué pasa con esto? Resulta de que nosotros, en nuestro país se queda un poco estancado todo esto porque hay un problema de la fitomedicina que radica en la evaluación de la eficacia de su efecto terapéutico, porque no hay muchos ensayos clínicos,
ni farmacológicos, experiencias clínicas estadísticas, y el uso más que nada se va quedando encasillado lo que va siendo la costumbre y en el traspaso de las generaciones. Entonces por eso nosotros nos vamos quedando como limitados, puesto que no se hacen estos estudios, ya no hay personas o en este caso investigadores o científicos que se dediquen como a estudiar y a evaluar en el transcurso de varios años el uso de algún fitofármaco. Por lo tanto, dice que esto restringe en gran medida la aceptación general de las terapias por la falta de comprobación científica. También esto hace hincapié de que no se enseña en las grandes escuelas de salud a los médicos digamos, a la información en el área, yo digo, paralelo a farmacología, se pudiese enseñar todo lo que tiene que ver la fitomedicina, y ellos fueran viendo y no teniendo este escepticismo por la aceptación de los fitofármacos. Dice acá que en Chile no sabemos dimensionar la magnitud de los beneficios que ellos nos traen, como en otros países que se usan mucho como Perú, Bolivia, Ecuador y México. En esta diapo dice que todos los tipos de medicina, ya sea tradicional, alopática, homeopática, naturista, tradicional china, todas en alguna instancia han recurrido siempre a las terapias a través de plantas medicinales. Y acá nos vemos nuevamente con otras definiciones, ya. Principio activo se van a encontrar siempre, por lo general, los órganos de almacenamiento de las plantas, sobre todo en raíces y semillas, y en menor cantidad las hojas, flores, corteza, leño y otras partes de la planta. Para clasificar las plantas medicinales o una sustancia de un fármaco que resulte de ella, debemos fijarnos siempre en las características químicas, en su valor terapéutico, en la cantidad natural de diversas especies, en la afinidad natural de las diversas especies y en la morfología del órgano vegetal, en este caso el que produce la droga. Nuevamente tenemos ejemplos acá de lo que son raíces y otros órganos subterráneos, como decíamos el acónito, ya, uso de dolores reumáticos, el cólquico, uso de tratamiento de la gota, valeriana, se usa para el tratamiento de la ansiedad, la histeria, el insomnio, ya. Estos son raíces y otros órganos subterráneos. Si vamos a cortezas, vamos a encontrar la quinina, el curare, ¿ya? En tallos y raíces, la efedrina, el guayaco. La efedrina siempre lo vemos en algunos medicamentos de jarabe y pastillitas que tiene un efecto para el tratamiento del asma bronquial y otros cuadros respiratorios. Sustancias como fármacos que se obtienen de las hojas, la belladona, la cocaína digital, amamelis, barrubio, el zen. De las flores, siempre la amada manzanilla, el espliego, la santonina. Ustedes lean todo el resto de las tablitas. Sustancias que se obtienen de frutos y semillas, la nuez vómica, el fenogreco, semilla de pastomiel, la linaza. La linaza rica en omega 6, ¿cierto? Y puede ser utilizado para pacientes con estreñimiento, ¿cierto? Se remoja en la noche una cucharada y en agüita fría, y al otro día nos consumimos eso. Se puede intensificar su efecto con unas 3 ciruelas de estas negritas que uno encuentra en el mercado, ¿cierto? Que se echan en remojo, y nos tomamos eso al desayuno, en ayuno. Como fuente de antibióticos podemos encontrar plantas como la penicilina, streptomicina, la neomicina, ¿ya? Ellas son plantas que son muy selectivas en su acción y van a actuar siempre con estos patógenos que en la industria farmacéutica ha sintetizado muy bien, y sabemos que son muy necesitados ante enfermedades bacterianas bien importantes. Y esto acá queda el método que podemos utilizar una planta, ya va a ser a través de infusión, cocimiento, de cocción. Importante, chiquillos, que en la infusión mantenemos en reposo de 5 a 10 minutos la planta, luego la retiramos y nos servimos esta infusión o este tecito de planta
que podemos endulzar o no con miel. El cocimiento de cocción se va a usar para aprovechar las partes duras de la planta, ¿ya? Importante que en este caso la planta debe llevarse a puede estar echar una cantidad indicada de agua fría, ¿cierto? Y se va a poner a calentar dejando hervir, importante, un minuto a tres, no más que eso, y obtenemos el principio activo. La preparación se va tomando luego de que está fría, ¿ya? También se puede ver un poco tibia, pero ojalá fría. Siempre importante que después que terminamos nuestro preparado, retirar la planta, o la semilla, o la corteza, o la raíz, lo que nosotros hayamos tratado. La maceración o remojo en agua fría ofrece ventajas, dice de que ningún principio activo es destruido por el calor, eso es súper importante, ¿ya? Especialmente porque cuando se trata de obtener, por ejemplo, las vitaminas, que se pierden digamos, al someterlas a la temperatura porque son lábiles, aceites esenciales también. Entonces, debemos dejar en preparación, en este caso, un recipiente de porcelana o de vidrio de 8 a 12 horas, ¿ya? Como hojas, flores, si son partes blandas, 6 horas, pero si son estructuras duras como la raíz de la corteza, las vamos a dejar de 12 a 24 horas. Los zumos nos permite aprovechar toda la planta, ¿cierto? Y ahí vamos a obtener todas las vitaminas, minerales y sus principios activos. Los zumos deben ser consumidos inmediatamente después de haber sido preparados. En más de una oportunidad les he dicho que deben ser procesados de este tipo de máquinas que son como prensas, ¿cierto? De baja revolución, para que estos también por la fricción de la juguera o las cuchillas no se quemen. El polvo son semillas, ¿cierto? Podemos hacer de semillas de hojas secas. Algunas se pueden triturar y reducir a polvo y otras no, ¿ya? Y podemos usarlos como obtener los principios activos para hacer cataplasmas en las cataplasmas de con tierra, o simplemente una cataplasma de este polvito cuando necesitamos aplicar en nuestro paciente que tenga ya sea una contusión o necesitemos eliminar, esto es bien artesanal, algún tipo de contenido que tenga en alguna parte el paciente, como por ejemplo, por decir, un folículo, en este caso piloso, que esté obstruido, ¿ya? Y que se pone la zona como enrojecida, como que tiene un poquito de pus. Bueno, ahí podríamos usarlo, pero mucho ojo, esto no es para todo. Las tinturas de varias plantas pueden obtenerse a través de preparaciones de alcoholaturas, ¿cierto? O como tinturas madres. Estas las vamos a poder usar en este caso en forma de gotitas, y ahí tenemos una gran variedad de plantas por las cuales podemos obtener principios activos. Compresas o fomentos. Las compresas o fomentos calientes de plantas como en este caso el pastomiel o la manzanilla, el eucalipto, la linaza, van a ser un recurso que podemos utilizar siempre como en nuestros tratamientos, porque tienen propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y también broncodilatadoras. Y el vapor, también bien conocido por nosotros, lo vamos a usar en los baños de vapor, como vamos a ver en el libro de Manuel Saeta, pero también lo podemos usar como hemostático, ya permite controlar el sangrado nasal. Por ejemplo, tenemos aquí la limpia plata o la cola de caballo. Bueno, esto es un artículo de conversación de las plantas, que esto que vean ustedes. Y por último tenemos aquí del artículo de Arndt y Schulz de la ley de los estímulos. Esto sí se lo tienen que saber al pie de la letra, porque vamos a ver que un estímulo pequeño que nosotros hagamos en nuestro tratamiento de nuestro paciente puede despertar la actividad vital o la medicatrix o esta fuerza interna. Un estímulo mediano puede acelerar esta actividad vital, pero si nosotros aplicamos un estímulo fuerte podemos inhibir la actividad vital. Y si el estímulo es muy fuerte puede paralizar la actividad vital. Así que por eso siempre hablamos de ir modulando todo
los tratamientos que tienen que ser para cada paciente de forma dirigida e individual. Aquí tenemos unos aforismos, por último, de Hipócrates, como la naturaleza es la que cura, el arte de curar es el arte de seguir el camino por el cual cura espontáneamente la naturaleza. No hay enfermedades, solo hay enfermos, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, y curar sin dañar. Con esto hemos terminado el análisis del libro del doctor Pedro Silva Jaramillo y, como les decía, les recuerdo, pongan mucha atención a los conceptos, definiciones de alcaloides, de fitofármaco, de principio activo. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima clase.